Introducción a la vida fascista. 5. La vuelta de Leodán. En unos pocos meses, el gobierno se había puesto en acción. El Ateneo de la República, la Parroquia del Cristo Rey, los militantes de la revista Verbo, los cursillos de la cristiandad, el Opus Dei, organismos teológicos políticos apoyados por entidades de bien común como las ligas de madres y padres, el Instituto de la Familia, el Movimiento Familiar Cristiano, la obra de protección a la joven, un dispositivo militar eclesiástico intenta redimir a la Argentina y hacerle cumplir un destino de grandeza. De estas organizaciones, cabe mencionar a una en especial que estaba de moda en los ambientes católicos de nuestra sociedad. Nos referimos a los cursillos de cristiandad que cobijaron en quintas, campos, estancias como la conocida por la Montonera, refugios, recoletos albergues, a visitantes de arraigo como el intachable Onganía, el general Lanusse y otros hombres del poder que desde el mes de mayo de 1966, 2 meses antes del golpe, recogían sus almas frente a las palabras de un instructor. Es llamativa la atmósfera de estos cursillos que, según los críticos del catolicismo más tradicional, empleaban técnicas de sugestión psicológicas similares a las del creador del psicodrama, el psicoanalista Moreno. Este movimiento nació en Mallorca y se basa en los ejercicios espirituales ignacianos, en variantes o innovaciones audaces del mismo, como lo declara el estudioso Oscar Wast. Estos cursillos se revelan en el libro de Eduardo Bonín, Estructura de Ideas o Vertebración. El primero de estos cursillos tuvo lugar en 1948 en tierras catalanas. La clase dirigente católica y argentina se sentía dispuesta a asistir a estos cursos o rollos, como se les denomina en la jerga cursillista, al menos aquellos miembros que no participan de las aspiraciones de la ilustración jesuítica o de la cofradía del Ateneo. En el año de 1969, la vigencia del cursillismo es tal que todo el gobierno de Tucumán forma parte de él, además del gobernador y sus ministros, el presidente de la Corte Suprema Miguel Ángel González, el jefe de la policía Eduardo Herrera, el rector de la Universidad Rafael Paz, el director de la Gaceta Enrique García Hamilton, el intendente de la capital, los dirigentes sindicales de la Fraternidad y el de los gráficos, el presidente del Colegio de Abogados, el de la Confederación Económica y otros funcionarios. Los novicios tienen un periodo de espera de aproximadamente 1 año, hasta su admisión, para el que se toma en cuenta su vida anterior, si ésta ha sido limpia, o al menos limpiable. A las mujeres se les antepone otro filtro. Ingresan al cursillo una vez que los maridos han salido de él. Las solteras o viudas son admitidas cuando, según el vocabulario empleado, se juzga que actúan como vértebras en sus ambientes. El cursillo propiamente dicho comienza un jueves en la tarde y termina al anochecer del domingo siguiente. A lo largo de 3 días se desgranan 15 conferencias o rollos. 2/3 son dictados por laicos. Los asistentes asumen la obligación de tomar nota para discutir los temas en grupo de 5. Todo maestro rollista narra una experiencia religiosa de su propia vida. El clima va llenándose de fervor, con cánticos y confesiones penitenciales. Los asistentes tienen una contraseña con la que se reconocen y se reconfortan. Cuando se cruzan, dicen, de colores. De colores es una tonada española que hizo furor en 1950 y 1954. Los cofrades, al haber pasado la canción de moda, la reemplazarían por una de Leodán, uno de sus cruzados. La reforma aboliría también las palabras rollo y ultrella, derivado de ultraella, el grito con el que se daban ánimos a los peregrinos de Santiago de Compostela. Los temas que se exponen en los rollos, que duran aproximadamente 1 hora, son el ideal, gracia habitual, gracia actual y piedad, los sacramentos, la acción. Hay quienes no pueden evitar la emoción de llorar, hay quienes no pueden evitar la emoción y lloran hasta 5 horas seguidas, como lo recuerda Marita, la mujer de Leodán.
Es el momento en que los novicios perciben de su vida pasada que su vida pasada fue un desperdicio de los dones de Dios. En las postrimerías del encuentro, señala el semanario Primera Plana, casi todas las resistencias se han quebrado y se ve a los dueños de ingenios azucareros servir el almuerzo a sus obreros, a profesores ayudar a campesinos analfabetos a redactar sus informes, al general Onganía a hacer un golpe de Estado y otros ejemplos de humildad. El clima pasional de estas cofradías religiosas repercutía en el temple de los partícipes del gobierno, de los secretarios jesuitas, de los ministros del Ateneo, del Opus Dei, en la contraseña vivaz entre economistas, ministros de educación y toda esa arca de Noé de cruces y tanques que se sabían depositarios de una misión, la que bien resume el confidente y confesor de Onganía, don Mariano Narciso Castex. La lucha no es entre Occidente y Oriente, ni entre el capitalismo y el marxismo, es la guerra contra la bestia. Esta imagen inspirada en el Apocalipsis de Juan circula entre los miembros de la fe y llega hasta los operadores periodísticos de la revista Ulises, que, cercando y acusando a los curas conciliares, quienes se amparaban en el candor de Juan XIII el Bueno, se hunden en un progresismo que ha tendido entre la Iglesia y el mundo un puente que muy bien puede desembocar en la bestia.